Amen. Muy buenos días, bendiciones a todos. Seguimos con la historia de David. El día de ayer nos quedamos en que ah, Saúl huye a tierra de los filisteos, curiosamente, justo a la ciudad de donde era Goliat. Acá por alguna razón, le cae bien al rey de los filisteos en Gad y se lleva bien con él. Dios hace que este hombre le dé una tierra, una ciudad, y, y este hombre le da la libertad de dar vueltas por su territorio. David lamentablemente empieza a robar o saquear las distintas ciudades que están alrededor para poder sobrevivir. No fue el mejor momento de David, tal vez fue el momento más difícil de David. Ahora, aquí es donde hay puede haber mucha controversia, porque moralmente hablando, lógicamente, en la moral humana, tal vez lo que hizo David no estaba bien, de ir por las ciudades de los filisteos, saqueando y matando a los filisteos. Pero estamos viendo de que en esta época de David, los enemigos del Señor eran los filisteos. Y eran gente muy malvada, que sacrificaba a sus hijos, eran muy satánicos. Dios tenía guerra contra ellos. Entonces, algunos teólogos dicen que David estaba haciendo guerra para Dios. Esto era en esta época del Antiguo Testamento. Las cosas han cambiado, ahora nosotros no tenemos pelea contra sangre ni carne y es necesario entender eso. Ok, seguimos en 1 Samuel capítulo 28. Dice, aconteció en aquellos días que los filisteos se reunieron sus fortalezas para pelear contra Israel. Y dijo Aquís a David, te he entendido que has de salir conmigo a la campaña, tú y tus hombres. O sea, que vas a venir a pelear conmigo, le dice Aquís, uno de los reyes de los filisteos. Y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Miren qué interesante. Ahora Aquís el rey filisteo quiere hacerlo guarda personal de él a David. Y es interesante. Vamos a ver qué sucede. Van a ir a la guerra. David le promete cuidarlo a Aquís del ejército de Israel. Veamos eso y más adelante vamos a ver qué sucede con esta promesa. Ya Samuel, de aquí el enfoque regresa a Saúl y dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le había sepultado en Rama, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron, acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl al campamento de los filisteos tuvo miedo, y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió ni por sueño, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Y es aquí donde digo yo que es uno de los párrafos más tristes de la Biblia, porque estamos hablando de un hombre que en algún momento pudo experimentar el poder de Dios en su vida. Él profetizó, él sintió lo que era tener el Espíritu de Dios, la fuerza del Espíritu Santo en su vida, el gozo del Espíritu Santo en su vida, y ahora está tan lejos de Dios por causa de su rebeldía, que uno, primeramente, no sienta a Dios, y segundo, Dios ni siquiera le quiere responder. Dios
literalmente lo está ignorando. Y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando nosotros intencionalmente desobedecemos a Dios, cuando nosotros intencionalmente vamos en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas, puede que llegue un momento en el que Dios se calla, en el que Dios no quiere hablar contigo porque no hay un arrepentimiento. Nuevamente, la clave era el arrepentimiento de parte de Saúl para con Dios. Esa era la clave. Dios siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados si es que nos arrepentimos sinceramente y buscamos de Dios, si buscamos de todo nuestro corazón. En este caso, Saúl no estaba buscando de todo su corazón. Saúl estaba buscando porque tenía miedo, no porque quería agradar a Dios. Saúl lo estaba buscando a Dios porque tenía miedo, no porque se había arrepentido de sus malas acciones delante de Dios y de su desobediencia. Noten que el pecado de Saúl ni siquiera era un pecado de robar algo, o no, era un pecado de desobediencia y de rebelarse en contra de la voluntad divina de Dios. ¿Y cuál era la voluntad divina de Dios? Escoger a David como rey. La primera desobediencia que tuvo fue quemar sacrificio antes de tiempo. La segunda desobediencia fue no eliminar a todos los enemigos del Señor. Y ahora la tercera desobediencia era perseguir a David. Saúl no se estaba arrepintiendo delante de Dios. Saúl no se estaba arrepintiendo. Quería respuesta de parte de Dios sin arrepentimiento delante de Dios. Eso no funciona. Eso no funciona nunca. Y es muy necesario que entendamos, y todos los que están escuchando este mensaje es muy necesario que entiendan que la única forma de poder acceder a Dios es arrepentido, con un corazón contrito y humillado. Un corazón contrito y humillado no lo rechaza Dios, pero un corazón vanidoso y que solo lo busca a Dios porque tiene miedo, tal vez no responda a Dios. ¿Por qué? Porque Él ya fue misericordioso, ya es misericordioso. Pero si permite que explote su misericordia, abuses de su misericordia, él no lo va a hacer. Entonces, si tú le pides a Dios algo y estás en contra de su voluntad, estás en pecado y tú le estás rogando a Dios por algo, es mejor arrepentirse primero para que tengas una respuesta de parte de Dios. Amén. Esto no lo hizo Saúl. Y ahora comete un error más grande todavía. Como Dios no le responde, él quiere una respuesta a como dé lugar y va y busca a una adivina, o sea, a una bruja. Entonces Saúl dijo a sus criados: búsquenme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Conste que Saúl había sido el que había votado a todos los adivinos y los hechiceros de Israel. Ahora él es el que está buscando a los adivinos. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Cambió su identidad para que no se den cuenta que él era. Vestidos, y se fue con sus 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. En este momento entonces Saúl comete el error que sella todos sus errores. Número 1, se quita su túnica de rey. ¿Se acuerdan que David le rompió la túnica de rey? Eso representaba el rompimiento de su reinado. Ahora Saúl voluntariamente se quita la túnica de rey. Para que, y miren lo profundo que tiene este significado. Él abandona su identidad que Dios le había dado como rey. Él voluntariamente abandona esa identidad
para entrar en un trato con un espíritu de adivinación. Y esto es lo que es muy importante entender. Aquellos que van a espíritus de adivinaciones hacen un trato con el espíritu de adivinación. No están consultando con sus seres queridos en el más allá, no. Están haciendo un trato con los espíritus de adivinación. Y eso es lo que aquí claramente lo dice. Aquí lo voy a repetir nuevamente el versículo 8, y se disfrazó Saúl, o sea, se cambió de identidad, y se puso otros vestidos y se fue con con dos hombres, y vinieron aquella mujer de noche, y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir al que yo te dijera. Entonces él entró en un trato, y cuando tú entras en un trato con alguien, hay dos lados del trato. En este caso, el espíritu le iba a hacer el favor de adivinarle qué iba a suceder en el futuro, pero a cambio el espíritu iba a pedirle algo también. Entonces nunca pienses de que tú vas a una adivina, a que te lean las cartas, a que te digan el futuro, a que te digan con quién te vas a casar, qué te va a suceder. No, nunca pienses de que tú sales ganando, porque con los espíritus inmundos los seres humanos nunca salen ganando, nunca salen ganando. La única forma de que tú salgas libre de un trato con un espíritu de adivinación, como lo hizo Saúl, es por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la única forma, y por medio del poder del Espíritu Santo llenando tu vida. Después de eso, no hay salida. No existe salida. Literalmente no existe salida. No hay otro espíritu que te pueda hacer libre de los espíritus de adivinación más que solamente el Espíritu Santo. Y ya. No le busques por otro lado, buscando otros brujos, buscando otras brujas, te va a ir peor. Dice, y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes que Saúl ha hecho, o sea, Saúl, el que está ahí, sin embargo, ella no sabía que era Saúl, que he aquí que tú sabes que Saúl ha hecho cortar de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le dijo: por el Señor, o sea, juró por Dios, te juro por Dios, diciendo: vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo reverencia. Aquí es donde hay mucha controversia, porque teológicamente hay unos que dicen que no era Samuel, otros dicen que sí era Samuel. Hay mucha controversia en esto. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me ha respondido, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí si Dios se ha apartado de ti y es tu enemigo? Nuevamente. Y aquí es donde quisiera que entendamos algo. Si tú estás en contra de la voluntad de Dios, conscientemente,
yendo en contra de la voluntad de Dios para tu vida, conscientemente en pecado, y le pides a un pastor, a un ministro, que ore por ti, el pastor y el ministro no pueden hacer nada por ti. Porque el problema no es que tú, no es un problema de comunicación con Dios. Dios está dispuesto a comunicarse. El problema es el pecado. Si hay pecado de por medio, tú tienes que arrepentirte del pecado. Entonces, un pastor no puede cambiar la opinión de Dios acerca del pecado. Yo no puedo convencer a que Dios bendiga a alguien que está en pecado. No lo puedo hacer. Es imposible. Y eso no quiere decir de que yo no peco, tú no pecas. No, todos pecamos. Pero para poder entablar una conversación con Dios se requiere de un arrepentimiento, reconocer que hemos pecado y cambiar nuestros pasos, decidir cambiar. Y si estamos yendo en contra de la voluntad de Dios, cambiar eso para que Dios se pueda comunicar con nosotros. Si estamos en contra de la voluntad de Dios, no hay nada que un pastor o un ministro pueda hacer por ti. Y esto es lo que Samuel le está diciendo a Saúl. Dios está enojado contigo. Yo no puedo hacer nada. O sea, Saúl pensaba que Samuel podía cambiarle la opinión a Dios y los hombres no podemos cambiarle la opinión a Dios. No sé si nos entendemos en esto. ¿Dónde me quedé? Dice, el Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Dios ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y el Señor entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Saúl cayó en tierra, cuán gran era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl, y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida, y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó, diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama, y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego, y tomó harina, y la amasó, y coció de ella panes sin levadura, y lo trajo delante del Saúl de sus siervos, y después de haber comido, se levantaron y se fueron de aquella noche. Amén. Mañana, eso concluye el capítulo 28 y seguimos hay varias lecciones que aprendimos el día de hoy. Número uno, la comunicación con Dios es clave, pero tenemos que entrar contritos y humillados si hay de nuestros errores. Y número dos, no hay hombre que pueda intervenir entre tú y Dios. Nuestra relación es directa a Dios. Amén. Dios les bendiga.